Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, todo comenzó en Valencia, donde el aroma a naranjos y el murmullo del Mediterráneo eran el telón de fondo de lo que creía sería mi vida perfecta. Mi hermana Carmen y yo éramos inseparables desde pequeñas, compartiendo habitación en nuestra casa del barrio del Carmen, donde las calles estrechas y los edificios antiguos guardaban los secretos de nuestra infancia. Recuerdo como si fuera ayer aquellas tardes después del colegio, cuando nos sentábamos en la Plaza de la Virgen a comer horchata y fartons, compartiendo nuestros sueños y planes para el futuro. Carmen siempre fue la extrovertida, la que atraía todas las miradas con su risa contagiosa y su manera de ser tan espontánea. Yo, en cambio, era más reservada, más centrada en mis estudios y en construir un futuro estable. Conocí a Daniel en la universidad, durante mi último año de Derecho. Él estudiaba arquitectura en la Politécnica, y nos encontramos por casualidad en una cafetería cerca del campus. Era un chico alto, con ojos color miel y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Lo que empezó como una conversación casual sobre el libro que estaba leyendo se convirtió en tardes enteras hablando de todo y nada, paseando por el jardín del Turia y soñando con nuestro futuro juntos. Carmen estaba emocionada cuando le presenté a Daniel. «Por fin mi hermanita ha encontrado el amor», exclamó con su característico entusiasmo. En ese momento, interpreté su emoción como alegría por mi felicidad. Qué equivocada estaba. Nuestra relación avanzó como un cuento de hadas. Daniel me propuso matrimonio durante un viaje a Granada, en los jardines de la Alhambra, con la puesta de sol pintando el cielo de naranja y rosa. El anillo era precioso, pero más hermosa era la promesa de un futuro juntos. Comenzamos a planear la boda con ilusión, eligiendo el lugar, una masía restaurada en las afueras de Valencia, las flores, rosas blancas y pequeños detalles en la banda, el menú, paella valenciana, por supuesto, y los mejores vinos de la región. Mi madre, Isabel, se volcó en los preparativos. Siempre había sido una mujer tradicional, orgullosa de sus raíces valencianas y de mantener vivas las costumbres familiares. La madre de Daniel, Dolores, también participaba activamente, aunque con un estilo más moderno y cosmopolita que contrastaba con el tradicionalismo de mi madre. En ese momento, estas pequeñas diferencias me parecían divertidas, sin imaginar que pronto se convertirían en grietas insalvables. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron sutilmente. Pequeños detalles que, vistos en retrospectiva, eran señales claras de la tormenta que se avecinaba. Carmen comenzó a cancelar nuestras tradicionales tardes de hermanas, siempre con excusas que ahora se eran mentiras. Daniel empezó a trabajar hasta tarde en el estudio de arquitectura, supuestamente por un proyecto importante. Una tarde, mientras organizaba los últimos detalles de la boda en mi apartamento, recibí un mensaje equivocado en mi teléfono. Era de Daniel, pero estaba destinado a Carmen. Te extraño. No puedo esperar a verte esta noche. El mundo se detuvo. Mi corazón se congeló en mi pecho mientras releía una y otra vez esas palabras que destruían toda mi realidad. Con manos temblorosas, revisé el teléfono de Daniel mientras dormía. Los mensajes estaban ahí, cientos de ellos, testimonio de una traición que llevaba meses gestándose. Fotos, palabras de amor, planes, y finalmente, la noticia que terminaría de destruirlo todo: Carmen estaba embarazada. La confrontación fue una escena que se repite en mis pesadillas. Los encontré juntos en el apartamento de Carmen, donde tantas veces habíamos compartido secretos de hermanas. Sus caras cuando entré lo dijeron todo. No hubo gritos, no hubo drama. Solo un silencio ensordecedor mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Lo siento, fue todo lo que Daniel pudo decir, como si esas dos palabras pudieran arreglar el daño causado. Carmen lloraba, pero sus lágrimas me parecieron vacías, falsas, como todo lo que había sido nuestra relación en los últimos meses. Lo peor vino después, cuando busqué el apoyo de mi familia. Mi madre, Isabel, la mujer que me había enseñado sobre valores y moral, decidió que la familia es lo primero. Significaba apoyar a Carmen porque estaba embarazada. Tienes que entender, me dijo, va a haber un bebé de por medio. Como si mi dolor no importara, como si mis sueños rotos fueran un precio aceptable a pagar por la felicidad de mi hermana. Dolores, mi futura suegra, mostró su verdadera cara.
La mujer que me había tratado como a una hija durante 3 años, ahora abría las puertas de su casa a la nueva pareja. Daniel siempre ha sido un buen hijo, justificó, y debemos apoyarlo en sus decisiones. Sus decisiones. Como si traicionar a su prometida fuera una simple elección de vida. Los días siguientes fueron una pesadilla en cámara lenta. Tuve que cancelar la boda, enfrentar las preguntas y las miradas de lástima de amigos y familiares. Algunos intentaron consolarme, otros simplemente desaparecieron, incómodos ante una situación que no sabían cómo manejar. Lo más doloroso fue empacar las cosas de nuestro apartamento compartido. Cada objeto guardaba un recuerdo, una promesa rota. Las fotos de nuestros viajes, los pequeños regalos que nos habíamos hecho, los planes para decorar nuestra futura casa. Todo se convirtió en un recordatorio amargo de lo que pudo ser y nunca será. Las noches eran especialmente difíciles. Me despertaba llorando, recordando momentos que antes me hacían feliz y ahora estaban manchados por la traición. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Hubo señales que no quise ver? ¿Cuántas veces se habían reído de mí a mis espaldas? La traición de Carmen dolía de una manera diferente. Era mi hermana, mi mejor amiga desde la infancia. Habíamos compartido secretos, sueños, miedos. Cada recuerdo feliz de mi vida la incluía a ella, y ahora todos esos recuerdos estaban contaminados. Las tardes de horchata en la Plaza de la Virgen, las noches de confidencias en nuestra habitación compartida, las celebraciones familiares. Todo se había convertido en una mentira. Los intentos de mi madre por mediar solo empeoraban las cosas. El tiempo cura todas las heridas, decía, como si el tiempo pudiera borrar la imagen de mi hermana y mi prometido juntos, como si pudiera hacer desaparecer el dolor de la traición. Sus intentos de reunir a la familia para arreglar las cosas solo servían para mostrar lo poco que entendía la profundidad de la herida. Valencia, mi amada ciudad, se convirtió en un laberinto de recuerdos dolorosos. Cada esquina, cada plaza, cada restaurante guardaba una memoria que ahora dolía. El mercado central, donde Daniel y yo comprábamos ingredientes para cocinar juntos los domingos. La playa de la Malvarrosa, donde habíamos planeado tantas veces nuestro futuro. Las Torres de Serranos, donde nos dimos nuestro primer beso. Mi ciudad se había convertido en un museo de traiciones. Con el corazón destrozado y una maleta llena de recuerdos rotos, dejé Valencia una mañana de octubre. El Mediterráneo se despedía con un amanecer naranja que parecía burlarse de mi dolor. Decidí mudarme a Madrid, donde una antigua compañera de la universidad, Lucía, me ofreció un lugar en su piso en el barrio de Malasaña. Los primeros días en Madrid fueron un borrón de lágrimas y noches en vela. Lucía me sostuvo cuando pensé que no podría seguir adelante, preparándome té de tila en las madrugadas cuando las pesadillas me despertaban. Y obligándome a comer aunque fuera un poco de tortilla española que ella misma preparaba. El bullicio de Gran Vía y el ambiente bohemio de Malasaña poco a poco fueron curando mis heridas. Conseguí trabajo en un prestigioso bufete de abogados en la zona de Chamberí, especializándome en derecho mercantil. El trabajo intenso se convirtió en mi escape, en mi forma de demostrarme que podía construir algo nuevo desde las cenizas. A través de las redes sociales y algunos amigos en común, me llegaban noticias no solicitadas de Valencia. Carmen y Daniel se habían instalado en la Casa de Dolores, en el elegante barrio de El Carmen, la misma casa donde Daniel y yo habíamos planeado vivir después de casarnos. La ironía era tan amarga como el café, solo que ahora bebía cada mañana en la terraza de mi nuevo piso. Mi madre seguía intentando contactarme, dejando mensajes que oscilaban entre la culpa y la justificación. Tu hermana te necesita, decía, está en un momento muy delicado. Como si yo no estuviera atravesando mi propio infierno. Bloqueé su número después de que intentara convencerme de asistir al baby shower que estaban organizando. Madrid se convirtió en mi refugio y mi nuevo comienzo. Empecé a frecuentar el retiro los domingos por la mañana, donde el sonido de las hojas bajo mis pies y el aroma de los árboles me ayudaban a encontrar paz. Me inscribí en clases de yoga en un pequeño estudio cerca de mi trabajo, donde conocí a Elena, una profesora que se convertiría en una de mis mejores amigas. Elena me enseñó que el dolor no define quién eres, sino que te muestra de qué estás hecha. Bajo su guía, aprendí a meditar, a encontrar fortaleza en el silencio y a perdonarme por no haber visto las señales antes.
El perdón no es para ellos, me decía, es para ti. Mientras yo reconstruía mi vida ladrillo a ladrillo, las noticias que llegaban de Valencia eran cada vez más sombrías. Daniel había perdido su trabajo en el estudio de arquitectura donde trabajaba. Aparentemente, la crisis económica había golpeado fuerte al sector de la construcción, y los proyectos escaseaban. Mi hermana, que nunca había trabajado seriamente en su vida, dependiendo siempre del dinero de nuestros padres, se encontraba de repente en una situación precaria. Dolores, quien al principio los había recibido con los brazos abiertos, comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. Siempre había sido una mujer controladora, acostumbrada a que todo se hiciera a su manera. La convivencia diaria con una nuera embarazada y un hijo desempleado empezó a tensar las cuerdas de su paciencia. Las tardes de té y pastas en el salón de Dolores, que antes eran un ritual agradable cuando yo era la prometida de Daniel, se habían convertido en sesiones de críticas veladas y comentarios mordaces. Carmen, querida, ¿no crees que deberías comer menos dulces? El embarazo no es excusa para descuidarse, o Daniel, hijo, ¿has enviado más currículums hoy? No puedo mantener esta casa yo sola. A través de antiguos compañeros del bufete en Valencia, me enteraba de cómo su situación se deterioraba día a día. Daniel había intentado emprender su propio estudio de arquitectura, pero sin contactos ni capital inicial, el proyecto nunca despegó. Carmen, con su embarazo avanzado, se sentía cada vez más atrapada en una vida que no era la que había imaginado cuando decidió traicionarme. Mientras tanto, mi vida en Madrid florecía como los almendros en primavera. Mi trabajo en el bufete me valió un ascenso después de ganar un caso importante para un cliente internacional. Comencé a viajar por trabajo, visitando Barcelona, Sevilla, incluso París. Cada viaje me alejaba más de aquella chica destrozada que había llegado a Madrid con una maleta de sueños rotos. Elena me presentó a su grupo de amigos, un círculo diverso de artistas, profesionales y bohemios que se reunían los viernes en un pequeño bar de la Latina. Allí, entre tapas de jamón ibérico y copas de Rioja, aprendí a reír de nuevo. Fue en una de esas noches cuando conocí a Javier, un periodista cultural que me enseñó que el amor puede ser suave y respetuoso, sin dramas ni traiciones. La relación con Javier se desarrolló lentamente, como una fotografía antigua que revela sus detalles poco a poco. No hubo fuegos artificiales ni promesas grandilocuentes, solo una comprensión mutua y un respeto profundo por nuestras historias y cicatrices. Él entendía mi necesidad de independencia y mis miedos, y nunca me presionó para hacer más de lo que podía hacer en cada momento. A medida que mi nueva vida se consolidaba, las noticias de Valencia llegaban con menos frecuencia, pero cada vez eran más dramáticas. La relación entre Carmen y Daniel se deterioraba bajo el peso de las dificultades económicas y la constante presión de Dolores. Mi hermana, que siempre había sido el centro de atención, la favorita de todos, ahora experimentaba por primera vez lo que significaba ser juzgada y criticada constantemente. Las discusiones en casa de Dolores se hicieron tan frecuentes que los vecinos comenzaron a comentar. El embarazo de Carmen no estaba siendo fácil, y los problemas de dinero solo empeoraban la situación. Daniel había comenzado a beber más de la cuenta, gastando en bares el poco dinero que conseguía de trabajos esporádicos como delineante. Mi madre, que al principio había estado tan segura de apoyar a Carmen, ahora se encontraba en una posición incómoda. Mi padre, que siempre había mantenido un perfil bajo en los conflictos familiares, finalmente expresó su desaprobación por cómo se habían manejado las cosas. Las grietas en la familia se hacían cada vez más profundas. Mientras tanto, yo había comenzado a escribir un blog sobre superación personal y derecho mercantil, combinando mis experiencias personales con consejos legales para emprendedores. El blog ganó popularidad rápidamente, y pronto me encontré dando conferencias en pequeñas empresas y startups sobre cómo superar el fracaso y reinventarse profesionalmente. La vida en Madrid me había enseñado que la felicidad no depende de otras personas, sino de la paz interior que construyes día a día. Mis mañanas comenzaban con yoga en la terraza de mi nuevo ático en Chamberí, un lugar que había conseguido con mi propio esfuerzo. Las tardes las pasaba entre el bufete y las conferencias, y las noches se dividían entre cenas tranquilas con Javier y salidas con mis nuevos amigos. Elena seguía siendo mi ancla, mi recordatorio constante de que el dolor puede transformarse en sabiduría. Juntas, comenzamos a organizar retiros de fin de semana en la Sierra de Madrid,
donde compartíamos técnicas de meditación y testimonios de superación personal con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Daniel. Te echo de menos, decía, me equivoqué. Lo bloqueé sin responder, sintiendo una mezcla de lástima y alivio. Ya no era la misma persona que había dejado Valencia con el corazón roto. Era más fuerte, más sabia, más completa. La noticia del nacimiento del bebé de Carmen llegó a través de una publicación en redes sociales. Un niño. Lo llamaron Lucas. Las fotos mostraban a una Carmen agotada, muy diferente de la hermana radiante que yo recordaba. Daniel apenas aparecía en las imágenes, y cuando lo hacía, su sonrisa parecía forzada, sus ojos apagados. Dolores había comenzado a sugerir que buscaran su propio lugar para vivir. El niño necesita su espacio, decía, pero todos sabían que era su manera de decir que estaba cansada de mantenerlos. La realidad de criar un bebé sin recursos propios comenzaba a pesarles como una losa. El destino tiene una manera peculiar de cobrar sus deudas. Mientras yo construía mi nueva vida en Madrid, las noticias que llegaban de Valencia eran cada vez más frecuentes y más dramáticas. Todo comenzó con una llamada de mi antigua vecina, Pilar, quien siempre había sido como una segunda madre para mí. Las cosas no van bien, me dijo una tarde de marzo, mientras yo terminaba mi jornada en el bufete. Daniel había invertido los últimos ahorros que le quedaban en un proyecto inmobiliario que resultó ser una estafa. Un antiguo compañero de la universidad le había convencido para invertir en la supuesta construcción de un complejo residencial en la costa de Alicante. El proyecto nunca existió, y el dinero desapareció junto con el estafador. Carmen, con Lucas de apenas 3 meses, se encontraba en una situación desesperada. El bebé necesitaba pañales, leche especial por una intolerancia que había desarrollado, y las visitas constantes al pediatra se acumulaban en facturas que no podían pagar. Mi hermana, que siempre había presumido de su estilo de vida despreocupado, ahora contaba céntimos para llegar a fin de mes. La situación en casa de Dolores se volvió insostenible. Las discusiones, que antes se limitaban a comentarios pasivo-agresivos durante la cena, ahora estallaban a cualquier hora del día. Los gritos se escuchaban hasta en la calle, y los vecinos del barrio de El Carmen, siempre dados al cotilleo, comenzaron a hacer circular historias cada vez más escandalosas sobre la familia. Tu hermana ya no es la misma, me contaba Pilar. La vi el otro día en el mercado, intentando regatear el precio de las verduras. Llevaba a Lucas en brazos, con la misma ropa del día anterior. Sus ojos han perdido ese brillo que siempre tuvo. La descripción me provocó una mezcla de emociones que no supe identificar. Daniel, desesperado por la situación económica, comenzó a buscar trabajo en cualquier parte. Aceptaba proyectos de delineación mal pagados, trabajos de camarero en los bares de la zona, incluso intentó dar clases particulares de dibujo técnico. Pero nada parecía suficiente para mantener a su nueva familia y satisfacer las exigencias de su madre. Dolores, por su parte, había comenzado a invitar casualmente a su casa a María, la hija de una amiga que acababa de terminar sus estudios de arquitectura y había conseguido un puesto en un importante estudio de Madrid. Las comparaciones eran constantes y dolorosas. María sí que sabe lo que quiere en la vida, decía durante las cenas, tan joven y ya es autosuficiente. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando Lucas enfermó gravemente. Una bronquiolitis que requirió hospitalización puso a prueba no solo sus finanzas, sino también su relación. Daniel y Carmen se turnaban para estar en el hospital, pero las facturas médicas se acumulaban como hojas secas en otoño. Dolores se negó a ayudar económicamente, argumentando que ya hacía suficiente manteniéndolos en su casa. Mi madre, enterada de la situación, intentó ayudar, pero mi padre se mantuvo firme en su posición. Ya les hemos dado demasiado, dijo. Tienen que aprender a ser responsables. Era la primera vez que mi padre tomaba una posición tan clara en todo este asunto, y sus palabras resonaron como un trueno en la familia. Las noches en el hospital fueron especialmente duras para Carmen. Sola, mientras Daniel trabajaba en turnos nocturnos en un bar, veía a otras madres acompañadas por sus familias, recibiendo apoyo y cariño. Fue entonces cuando comenzó a entender el verdadero costo de sus acciones, la profundidad del daño que había causado. La recuperación de Lucas fue lenta,
y las deudas se acumularon como nubes negras antes de una tormenta. El hospital exigía el pago inmediato, y los recursos se habían agotado. Daniel, desesperado, comenzó a buscarme. Primero fueron mensajes en LinkedIn, luego emails, finalmente llamadas desde números desconocidos que yo bloqueaba sistemáticamente. Por favor, necesitamos tu ayuda, decía uno de sus mensajes, sé que no lo merezco, pero es por Lucas. No respondí. Desde mi apartamento en Madrid, con vistas al atardecer sobre el Parque del Retiro, leía estos mensajes con una mezcla de compasión y determinación. Ya no era la misma persona que podían manipular con súplicas y culpa. La situación empeoró cuando Daniel perdió su trabajo en el bar después de llegar tarde varios días seguidos, agotado por los turnos dobles y el estrés. Carmen intentó buscar trabajo, pero sin experiencia laboral y con un bebé pequeño, las opciones eran limitadas. Las pocas entrevistas que consiguió no llegaron a nada concreto. Dolores, harta de la situación, comenzó a poner ultimátums. Tienen 3 meses para encontrar otro lugar, anunció durante una cena particularmente tensa. Esta situación no puede continuar así. Sus palabras cayeron como una sentencia de muerte sobre la ya precaria estabilidad de la pareja. Las peleas entre Carmen y Daniel se volvieron más frecuentes y más amargas. Se culpaban mutuamente por sus decisiones, por el dinero perdido, por la falta de previsión. El amor que supuestamente había justificado su traición se desvanecía bajo el peso de la realidad cotidiana. Nunca debimos, escuché a Carmen decir en un mensaje de voz que le envió a una amiga común, sin terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Todos sabíamos cómo terminaba. Nunca debieron traicionarme, nunca debieron pensar que su amor justificaba el dolor que causaron, nunca debieron creer que la vida les sonreiría después de construir su felicidad sobre las ruinas de la mía. Las noticias de su desgracia no me producían satisfacción. Había superado esa etapa de mi vida donde el dolor ajeno podría haberme servido de consuelo. En su lugar, sentía una especie de tristeza distante, como quien observa una tormenta desde la seguridad de su hogar. Mi vida en Madrid continuaba su curso ascendente. El bufete me había ofrecido una participación como socia junior, reconociendo mi dedicación y los clientes que había atraído con mi blog y conferencias. Javier y yo habíamos comenzado a planear unas vacaciones en la costa asturiana, lejos del Mediterráneo y sus recuerdos. Elena, mi amiga y mentora en el yoga, me ayudó a procesar las noticias que llegaban de Valencia sin perder mi centro. El karma, me dijo una tarde mientras compartíamos un tenso estudio, no es venganza, es equilibrio. Sus palabras me ayudaron a entender que lo que le sucedía a Carmen y Daniel no era un castigo divino, sino las consecuencias naturales de sus acciones. Los intentos de Daniel por contactarme se volvieron más desesperados. Comenzó a aparecer en los comentarios de mi blog profesional, usando diferentes nombres pero siempre con el mismo mensaje, necesitaban ayuda, se había equivocado, me extrañaba. Tuve que configurar un filtro de comentarios más estricto. Lucas, ajeno a todo el drama que lo rodeaba, crecía. Las pocas fotos que veía mostraban a un niño hermoso, con los ojos de Carmen y la sonrisa de Daniel. A veces, en mis momentos más reflexivos, me preguntaba si algún día conocería a mi sobrino, si el tiempo y la distancia suavizarían las heridas lo suficiente para permitir algún tipo de relación. La tensión en casa de Dolores alcanzó su punto de ebullición cuando descubrió que Daniel había estado empeñando algunas de sus joyas para pagar las deudas del hospital. El escándalo fue mayúsculo. Los gritos se escucharon en todo el vecindario, y esta vez no hubo vuelta atrás. Les dio un ultimátum final, una semana para abandonar su casa. La caída final llegó como un castillo de naipes que se derrumba. Dolores cumplió su amenaza y, una mañana de domingo, Carmen y Daniel se encontraron en la calle con un bebé de 8 meses, 2 maletas y ningún lugar a dónde ir. El sol valenciano, normalmente acogedor, parecía burlarse de su desgracia mientras caminaban por las calles empedradas del barrio del Carmen. Intentaron alquilar un piso, pero sin trabajo estable y con deudas acumuladas, ningún propietario quería arriesgarse con ellos. Los pocos ahorros que les quedaban apenas alcanzaban para unas noches en un hostal barato cerca de la Estación del Norte. Lucas lloraba constantemente, como si pudiera sentir la desesperación de sus padres. Carmen, tragándose su orgullo, llamó a nuestra madre. La conversación fue breve y dolorosa.
No podemos ayudaros más, fue la respuesta. Tu padre ha sido muy claro en esto. Era la primera vez que nuestra madre se mantenía firme en una decisión que afectaba a su hija favorita. El shock en la voz de Carmen era palpable incluso a través del teléfono. Los días en el hostal se convirtieron en una pesadilla. Las paredes finas dejaban pasar cada llanto de Lucas, cada discusión susurrada entre Carmen y Daniel, cada momento de desesperación. El dinero se acababa rápidamente, y las opciones se reducían hora tras hora. Daniel intentó contactar con antiguos compañeros de la universidad, pero las puertas se cerraban una tras otra. Su reputación en el sector de la arquitectura estaba manchada por el fracaso de sus últimos proyectos y los rumores sobre su vida personal se habían extendido como pólvora en el pequeño mundo profesional valenciano. Una tarde, mientras Carmen paseaba con Lucas por el jardín del Turia intentando que el bebé se durmiera, se encontró con María, una antigua amiga del colegio. La conversación fue incómoda, llena de silencios y miradas esquivas. María, que ahora trabajaba como profesora en un colegio privado, apenas podía reconocer en esta mujer demacrada y nerviosa a la que una vez fue la reina del instituto. ¿Sabes algo de tu hermana?, preguntó María con cautela. La vi en LinkedIn. Parece que le va muy bien en Madrid. Carmen sintió como si cada palabra fuera una aguja clavándose en su pecho. Las publicaciones de mi blog aparecían regularmente en sus redes sociales, mostrando una vida que ella había despreciado por lo que creía era amor verdadero. La situación empeoró cuando Lucas desarrolló una fuerte fiebre. El pediatra del centro de salud les recetó antibióticos que apenas podían permitirse. Daniel tuvo que vender su ordenador portátil, su última herramienta de trabajo, para poder pagar la medicación. Cada día se hundían más en un pozo que parecía no tener fondo. Las noches eran especialmente duras. El calor valenciano se hacía insoportable en la pequeña habitación del hostal, y Lucas no podía dormir. Carmen pasaba horas meciéndolo junto a la ventana abierta, mirando las luces de la ciudad que una vez había sido su hogar y ahora parecía tan hostil. Daniel comenzó a beber más de la cuenta. Al principio eran solo unas cervezas para aliviar el estrés, pero pronto se convirtió en algo más serio. Gastaba en alcohol el poco dinero que conseguía haciendo trabajos ocasionales de descarga en el mercado central. Carmen encontraba botellas vacías escondidas en los rincones más insospechados de la habitación. Una mañana, después de una noche particularmente mala en la que Daniel llegó borracho y gritando, el dueño del hostal les pidió que se marcharan. «Tengo un negocio que mantener», dijo, «y ustedes están molestando a los otros huéspedes». Les dio 2 horas para recoger sus cosas. Desesperados, intentaron contactar con todos los que alguna vez habían llamado amigos. Las respuestas eran siempre las mismas, excusas vagas, promesas de llamar más tarde, silencios incómodos. La traición tiene un precio social que nadie les advirtió que tendrían que pagar. Fue entonces cuando Daniel decidió buscarme nuevamente. Esta vez no fue a través de mensajes o llamadas, sino que se presentó en mi bufete en Madrid. Había usado el poco dinero que les quedaba para comprar un billete de autobús, dejando a Carmen y Lucas en Valencia, alojados temporalmente en casa de una prima lejana que había accedido a darles refugio por unos días. Lo vi desde la ventana de mi oficina, parado en la acera frente al edificio. Estaba más delgado, con el pelo descuidado y la ropa arrugada. Sus ojos, que una vez me habían parecido tan llenos de promesas, ahora estaban hundidos y rodeados de círculos oscuros. No bajé a verlo. Mi secretaria, María José, me informó que había estado preguntando por mí durante horas. Dice que es una emergencia familiar, me dijo con preocupación. Le pedí que le dijera que no estaba disponible y que no volvería a estarlo. Fue duro, pero necesario. Esa noche, mientras cenaba con Javier en nuestro restaurante favorito de La Latina, recibí una serie de mensajes de Daniel. Eran largos, desesperados, llenos de disculpas y súplicas. Me hablaba de Lucas, de cómo el niño estaba enfermo, de cómo no tenían dinero para medicinas. Me decía que me amaba, que siempre me había amado, que lo de Carmen había sido un error terrible. Javier notó mi inquietud y me preguntó qué pasaba. Le conté todo, como siempre hacía. Su respuesta fue simple pero profunda: el amor que destruye a otros no es amor verdadero. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Carmen también intentó contactarme,
esta vez a través de Elena, mi profesora de yoga. Había encontrado su estudio en internet y le había enviado un largo email explicando la situación. Elena, fiel a su naturaleza compasiva pero firme, me consultó antes de responder. Tú has sanado, me dijo, pero ellos todavía tienen que enfrentar sus demonios. La situación en Valencia seguía deteriorándose. Daniel, tras su fallido intento de verme en Madrid, había caído en una espiral de autocompasión y alcohol. Carmen, agotada física y emocionalmente, apenas podía cuidar de Lucas. El niño, sensible al ambiente de tensión y precariedad, lloraba constantemente y había dejado de comer bien. La prima que les había dado refugio comenzó a presionarlos para que encontraran otro lugar. Su marido no estaba contento con la situación, y los vecinos empezaban a quejarse de los gritos y peleas constantes. El tiempo se les acababa nuevamente. Una tarde, Daniel desapareció. Simplemente no regresó después de salir a buscar trabajo. Carmen lo esperó durante horas, llamando a hospitales y comisarías, temiendo lo peor. Apareció 2 días después, sin explicaciones y oliendo a alcohol. Fue la gota que colmó el vaso. La prima les dio un ultimátum, o Daniel se iba, o se iban los dos con el niño. Carmen, por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, tomó una decisión por sí misma. Le dijo a Daniel que se fuera, que no podía seguir poniendo en riesgo la estabilidad de Lucas. Daniel no opuso resistencia. Recogió sus pocas pertenencias en una mochila gastada y se marchó sin mirar atrás. Las últimas noticias que tuve de él fueron que estaba viviendo en un albergue para personas sin hogar cerca del puerto. El destino tiene una manera peculiar de cerrar círculos. 2 años después de aquella traición que cambió nuestras vidas, me encontraba en Valencia por un caso importante del bufete. La ciudad había cambiado poco, pero yo ya no era la misma persona que se había ido con el corazón roto. Había elegido hospedarme en el Hotel Westin, lejos del barrio del Carmen y sus recuerdos. Aquella mañana de primavera, decidí tomar un café en el Mercado Central, uno de los pocos lugares que aún guardaba buenos recuerdos de mi vida anterior. El aroma de las especias y el bullicio de los comerciantes me transportaron a tiempos más simples. Fue allí donde la vi. Carmen empujaba un carrito de supermercado desgastado, con Lucas dormido dentro. Mi hermana, que siempre había sido la imagen de la elegancia y la despreocupación, ahora lucía como una sombra de sí misma. Su ropa, aunque limpia, mostraba signos de uso excesivo, y su pelo, antes siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en un moño descuidado. Nuestras miradas se cruzaron entre los puestos de frutas. Vi el momento exacto en que me reconoció. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo que podría ser vergüenza o miedo. Por un momento, pareció que iba a dar media vuelta y huir, pero Lucas se despertó en ese preciso instante, llorando por atención. Me acerqué, no por ella, sino por ese niño inocente que no tenía culpa de las decisiones de sus padres. Lucas, con sus 2 años recién cumplidos, tenía los ojos de Carmen y la sonrisa de Daniel, una combinación que en otro tiempo me habría dolido ver, pero que ahora solo me provocaba una suave melancolía. Hola, dije simplemente. Carmen comenzó a llorar en silencio, grandes lágrimas rodando por sus mejillas mientras intentaba calmar a Lucas. La llevé a un pequeño café cercano, donde el dueño, un hombre mayor llamado Antonio, nos ofreció una mesa discreta en el fondo del local. Lo siento, fueron sus primeras palabras cuando por fin pudo hablar. Lo siento tanto que no sé ni por dónde empezar. Su voz se quebró varias veces mientras me contaba todo lo que había pasado en estos 2 años. Me habló de cómo Daniel había caído en el alcoholismo, de cómo ella había tenido que aprender a sobrevivir sola, de las noches en que no sabía si tendría suficiente para alimentar a Lucas. Trabajaba ahora como cajera en un supermercado del barrio de Ruzafa, un trabajo que apenas le permitía pagar el alquiler de una habitación en un piso compartido. Lucas iba a una guardería pública mientras ella trabajaba, y las tardes las pasaban en parques públicos porque no podían permitirse muchas distracciones. Me contó sobre Daniel, aunque no le pregunté. Después de su partida, había intentado rehabilitarse varias veces, sin éxito. La última vez que supo de él, estaba viviendo en Alicante, trabajando ocasionalmente en la construcción. No pagaba la pensión alimenticia y raramente preguntaba por Lucas. ¿Sabes qué es lo peor?,
me dijo mientras Lucas jugaba con unas galletas que Antonio le había traído. No fue el amor lo que me llevó a traicionarte. Fue la envidia. Siempre tuviste todo lo que yo quería, la determinación, la capacidad de construir algo por ti misma. Yo solo sabía ser la niña mimada de papá y mamá. Su confesión me golpeó con una fuerza inesperada. Durante 2 años había construido teorías sobre sus motivos, imaginando un gran amor prohibido, una pasión incontrolable. La verdad era mucho más prosaica y, de alguna manera, más triste. Le hablé de mi vida en Madrid, de mi trabajo en el bufete, de Javier. No lo hice para presumir, sino porque sentí que necesitábamos esta conversación para cerrar verdaderamente este capítulo de nuestras vidas. Me escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y arrepentimiento. Lucas, ajeno a la intensidad del momento, se había quedado dormido en su silla. Lo miré dormir, pensando en cómo las decisiones de los adultos afectan a los más inocentes. Era un niño hermoso, y por primera vez pude verlo no como el símbolo de una traición, sino como mi sobrino. «¿Mamá y papá?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Carmen me explicó que la relación con ellos seguía siendo tensa. Nos visitaban ocasionalmente, más por Lucas que por ella, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes. La decepción había creado una brecha que parecía imposible de cerrar. Le conté sobre el retiro de yoga que organizaba con Elena en Madrid, sobre cómo había aprendido a transformar el dolor en fuerza. Me escuchó con una atención que nunca había mostrado cuando éramos jóvenes, como si cada palabra fuera un regalo precioso. «Te has convertido en alguien admirable», me dijo con una sonrisa triste. «Siempre lo fuiste, pero ahora brillas con luz propia». Sus palabras, sinceras por primera vez en mucho tiempo, crearon un pequeño puente sobre el abismo que nos separaba. Antonio nos trajo más café y continuamos hablando. Durante horas. Me contó sobre sus planes de estudiar por las noches para obtener un título en administración, de cómo había aprendido a ser madre soltera, de sus pequeños triunfos diarios. Había una dignidad en su lucha que no pude evitar respetar. Cuando llegó el momento de despedirnos, intercambiamos números de teléfono. No prometimos llamarnos, ambas sabíamos que las cosas nunca volverían a ser como antes, pero al menos habíamos encontrado una forma de paz. Lucas se despertó justo cuando nos levantábamos para irnos. Me miró con esos ojos grandes y curiosos, y por un momento vi en él la posibilidad de un nuevo comienzo. No como hermanas inseparables, eso ya no era posible, pero quizás como dos adultas que han aprendido valiosas lecciones de sus errores. «Tía», preguntó Lucas, repitiendo lo que Carmen le había susurrado al oído. La palabra me provocó un nudo en la garganta que no esperaba. Le sonreí y le di un pequeño beso en la frente, mi primer gesto de cariño hacia él. Mientras los veía alejarse por las calles empedradas de Valencia, pensé en cómo la vida nos lleva por caminos inesperados. La traición que una vez pensé que me destruiría se había convertido en el catalizador de mi transformación. Y Carmen, que había buscado la felicidad en el lugar equivocado, estaba finalmente aprendiendo a construir su propia vida. Esa noche, en mi habitación del hotel, llamé a Javier y le conté todo. Su apoyo silencioso al otro lado del teléfono me recordó por qué lo amaba. No juzgó, no dio consejos, simplemente escuchó y me recordó que estaba orgulloso de la persona en la que me había convertido. Han pasado 5 años desde aquel encuentro en el Mercado Central de Valencia. El tiempo, ese gran maestro, ha puesto cada cosa en su lugar. Desde mi ático en el barrio de Salamanca en Madrid, donde ahora vivo con Javier y nuestra pequeña Sofía de 2 años, miro hacia atrás y veo el camino recorrido con una claridad que solo la distancia puede dar. El karma, como decía Elena, no necesita que lo invoquemos. Actúa en su propio tiempo, con una precisión que ningún ser humano podría planear. Lo he visto manifestarse no como venganza, sino como un reequilibrio natural del universo. Como las olas del mar que siempre vuelven a su nivel, sin importar cuánto las altere la tormenta. Mi vida profesional floreció más allá de mis expectativas. El bufete que ayudé a construir se ha convertido en uno de los más respetados de Madrid en derecho mercantil. Mis conferencias sobre resiliencia y emprendimiento atraen a cientos de personas, y mi blog se ha transformado en un libro que está ayudando a otras mujeres a encontrar su fuerza interior.
Javier y yo nos casamos en una ceremonia íntima en los jardines de Sabatini, rodeados solo de las personas que realmente importaban. Elena fue mi madrina, un reconocimiento a la mujer que me ayudó a reconstruirme cuando pensaba que estaba rota sin remedio. No invité a mi familia, una decisión que algunos no entendieron, pero que Javier respetó completamente. La noticia del nacimiento de Sofía llegó a Valencia a través de las redes sociales. Mi madre intentó contactarme, enviando mensajes llenos de arrepentimiento y súplicas para conocer a su nieta. Fue una decisión difícil, pero finalmente accedí a un encuentro controlado en Madrid. La vi envejecida, más pequeña de lo que recordaba, como si el peso de sus decisiones pasadas la hubiera encogido. Ese encuentro fue revelador. Mi madre, por primera vez en su vida, me escuchó realmente. No intentó justificarse, no trató de minimizar el daño causado. Simplemente escuchó mientras le explicaba cómo sus acciones habían afectado mi vida, cómo su apoyo incondicional a Carmen había destruido nuestra relación familiar. He vivido con esa culpa cada día, me dijo, sus manos temblorosas sosteniendo una taza de té en mi sala de estar. Creí que estaba haciendo lo correcto apoyando a tu hermana en su momento de necesidad, pero me equivoqué. Sacrifiqué a una hija por otra, y al final, las perdí a las dos. Mi padre nunca dio el paso de buscar la reconciliación. Su orgullo, o quizás su vergüenza, lo mantiene alejado. A veces recibo noticias suyas a través de antiguos vecinos de Valencia. Se jubiló hace 2 años y pasa sus días en el huerto que siempre quiso tener, cultivando naranjas y limones, tal vez buscando en la tierra las respuestas que no pudo encontrar en sí mismo. Carmen y yo mantenemos un contacto esporádico, principalmente por Lucas. Mi sobrino, que ahora tiene 7 años, es un niño brillante y sensible que ama el arte y los libros. Le envío regalos en su cumpleaños y en Navidad, y ocasionalmente hacemos videollamadas donde me cuenta sobre su escuela y sus amigos. Mi hermana ha cambiado mucho en estos años. La vida la ha moldeado de maneras que ninguna de las dos hubiera imaginado. Terminó sus estudios de administración y ahora trabaja como gerente en una cadena de supermercados. No es la vida glamourosa que soñaba en su juventud, pero hay una dignidad en cómo ha asumido sus responsabilidades que me hace respetarla. Daniel desapareció completamente de nuestras vidas. Las últimas noticias que tuvimos de él fueron a través de un antiguo compañero de universidad que lo vio en Barcelona, trabajando en una constructora. Aparentemente logró mantenerse sobrio y reconstruir algo de su vida profesional, aunque nunca volvió a ejercer como arquitecto. No ha intentado contactar con Lucas en años, y quizás sea lo mejor. Elena sigue siendo una presencia constante en mi vida. Nuestros retiros de yoga se han convertido en un evento anual esperado por cientos de mujeres que buscan sanar y encontrar su fuerza interior. Cuando le conté que estaba embarazada de Sofía, lloró de alegría y me abrazó diciendo, ¿ves? El universo siempre tiene un plan. Javier ha sido mi roca durante todo este proceso. Su amor tranquilo y constante me ha demostrado que la verdadera felicidad no necesita dramas ni grandes gestos. Está en las pequeñas cosas, en preparar el café juntos cada mañana, en las risas de Sofía cuando la hacemos volar por el aire, en los paseos de domingo por el retiro. El dolor de la traición ya no me define. Se ha convertido en una cicatriz más, una marca que me recuerda no lo que perdí, sino lo que gané, fuerza, sabiduría, y la capacidad de construir mi propia felicidad. Como le digo a las mujeres en mis conferencias, a veces necesitamos que nos rompan el corazón para descubrir que somos más fuertes de lo que creíamos. Mi relación con Valencia también ha sanado. Ya no es la ciudad de mis traumas, sino simplemente una parte de mi historia. Ocasionalmente viajo allí por trabajo, y puedo caminar por sus calles sin que los recuerdos me ahoguen. El Mercado Central, la Plaza de la Virgen, incluso el barrio del Carmen, son ahora lugares que puedo visitar sin que el pasado me persiga. La última vez que vi a Carmen fue en la graduación de su curso de administración. Me invitó, y decidí ir, más por Lucas que por ella. La vi. Recibir su diploma con una mezcla de orgullo y humildad que nunca había mostrado en su juventud. Lucas, sentado a mi lado, aplaudía con entusiasmo a su madre, y por un momento, sentí que algo del amor fraternal que alguna vez compartimos seguía vivo, aunque transformado en algo diferente. Dolores, la madre de Daniel, falleció el año pasado. No asistí al funeral, pero envié un ramo de flores blancas.
Carmen me dijo que en sus últimos días había expresado arrepentimiento por cómo manejó toda la situación. Las últimas palabras que me había dedicado, transmitidas a través de Carmen, fueron: dile que tenía razón en alejarse de todos nosotros. La vida tiene una manera peculiar de enseñarnos sus lecciones. A veces, las personas que más nos hieren son las que nos empujan hacia nuestro verdadero camino. La traición de Carmen y Daniel, que en su momento pareció el fin de mi mundo, se convirtió en el catalizador de mi transformación.